capítulo 6. Vamos a tratar de, tal vez no me entretenga mucho, ¿verdad? Versículo 19. Versículo 18, perdón. De ahí vamos a comenzar. Versículo 18. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer el 22 y el 23, por favor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer una tercera vez. Cuando leemos como una tercera vez, como que parece que estamos asimilando más lo que la Escritura nos quiere enseñar. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, en el nombre maravilloso, santo y poderoso de tu Hijo amado, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que nos guíes, Padre Santo, que nos enseñes, Padre, que nos instruyas, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre Santo, instrúyenos, Señor, para comprender, Padre, que el fruto que tú buscas en medio de tu pueblo, Señor, es el fruto de santificación. Ayúdanos a comprender, a entender, a obedecer, a practicar, a vivir, Señor, para buscar una vida, Señor, de santificación que te agrade. Porque el día que tú vengas por la iglesia o el día que nos toque partir, Padre Santo, se cumplirá la palabra, Señor, que sin santidad nadie te verá. Y eso aplica para cada uno de nosotros, mi Señor. Guíanos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Esta cuestión de la santificación, el tema de la santificación ha sido muchas veces mal interpretada. Hay veces que ha sido mal usada y hay veces que ha sido mal aplicada en cuestión de la santificación. Porque a veces solamente tomamos la santificación solamente en la manera externa. Y esa ha sido muchas veces la bandera que hemos caminado por muchos años. Levantamos un estándar para decir que esa persona es santa. Aplicamos algunas cuestiones que sí son bíblicas. Y claro, la respetamos y nos mantenemos dentro de esos parámetros para decir a una persona que está santificada.
Pero el detalle que muchas veces se nos ha olvidado que detrás de un traje, detrás de un saco, de un jacket, le dicen, o de un traje, una corbata, una camisa manga larga, la santificación va más allá. La santificación va más allá. Y muchas veces nos hemos detenido solamente a que la corbata dice qué tan santo soy. Y más si por cualquier circunstancia le pongo un texto bíblico, me hace más santo todavía. Porque aparte que traigo corbata, traigo un texto bíblico. Y gracias, hermano. Gloria a Dios. Gracias. Entonces eso me hace todavía más santificado. Porque no solamente traigo la corbata, sino que la corbata también dice Cristo te ama. El problema es que cuando me quito la corbata y me quito la camisa manga larga y la misma persona que leyó que Cristo lo ama, se da cuenta que en mi corazón existe todavía el odio. Se da cuenta que todavía en mi corazón existe la avaricia, existe, aleluya, existe la lascivia, existen los desórdenes en el hombre, aunque muchas veces exteriormente damos una expectativa de santidad. Entonces cuando se presenta algo falso dentro de la iglesia es conocido como una trampa, porque así es como el cazador caza a sus presas, mostrando algo que parece ser, pero al final la intención es de, como dice la escritura, atravesar el corazón del ave, atravesar el corazón de la presa. Estamos ahí. Y en los tiempos que estamos viviendo, hermano, la santificación va a ser bien relevante en estos tiempos, porque la escritura misma habla de que en los postreros tiempos habrán predicadores, habrán maestros, habrán instrumentos o siervos, habrán siervos que tendrán apariencia de piedad. Pero en realidad cuando quitamos las cosas que por muchos años han venido siendo el estándar de nuestro caminar o peregrinaje en este mundo, nos damos cuenta, hermano, que cuando en realidad el exterior se le quita cualquier adorno para mostrar santificación o santidad, nos damos cuenta que en realidad todavía el corazón del hombre sigue peleando en que si se lo entrega completamente a Dios o si todavía una parte del corazón le pertenece a Él. Cada uno de los que servimos a Dios en cualquier área, dentro, fuera de la iglesia, que abrazamos una Biblia, que tomamos un micrófono para predicar el Evangelio de Cristo, tenemos una guerra interna, cada uno de nosotros. Porque a veces tomamos el engaño de que porque estamos atrás de un púlpito, ya el hombre es santo, es intachable, es incorregible, es casi literalmente inaccesible para poderle dar un consejo, una amonestación o cualquier tipo de reprensión que venga de parte del Espíritu acompañado con la palabra de Dios. Entonces el varón, la sierva, sigue caminando en el pecado oculto que lo aleja cada día más de lo que conocemos como la santidad o la santificación. Y sin santidad, dice la Escritura, es bien clara que nadie, absolutamente nadie, puede tener 50 iglesias, puede tener 100 pastores bajo su cargo, puede tener 1000 iglesias, puede tener muchísimos líderes bajo su cargo, pero si el corazón nunca fue convertido a la santidad, nunca fue entregado a la santificación de Cristo, del Espíritu Santo, hermano, ese varón, esa sierva, de acuerdo a la Escritura, no se puede acercar a Dios, porque Él es un Dios santo. Él es un Dios santo, Él es un Dios temible. Él espera de su pueblo, cada uno de nosotros, que nos esmeremos en vivir y buscar, como dice la Escritura, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas veces como ministros nos presentamos para predicar, para enseñar, y muchas veces no tenemos paz ni con nosotros mismos. Muchas veces hay unas grandes guerras, no con la congregación, no en el matrimonio, pero muchas veces dentro de nosotros está un hombre viciado que quiere nacer
que quiere tomar control del hombre, de la mujer, y está esa guerra, pero hemos aprendido a maquillarla, hemos aprendido a vivir con ella, hemos domesticado a ese hombre interior que está viciado, lo hemos aprendido a domesticar, le hemos aprendido a decir que los domingos no se manifieste porque tenemos que ir a la iglesia. Lo hemos maquillado y le hemos enseñado que cuando nos toca predicar que no se manifieste. Que después le podemos dar rienda suelta a ese hombre viciado, pero media vez estemos enfrente de una congregación, lo sujetamos y le enseñamos y lo domesticamos y le ponemos reglas de que no se puede manifestar porque tenemos una corbata y tenemos que predicar. ¿Quiere que le siga? Señor. La santificación o la santidad no es medida por la manera de vivir de otro ministro, de otro pastor, de otro apóstol, de otro maestro, de otro profeta. La santidad no es medida de esa manera. Cuando usted y yo queremos medir qué tan santos somos del día que aceptamos a Cristo en nuestro peregrinaje o en nuestro caminar con Dios, si usted me dice, mire, yo tengo 15 años o 30 años o 5 años o 1 año de conocer de Dios, la pregunta sería, ¿cuánto has aumentado en santidad? Porque muchas veces hacemos alarde del conocimiento, de la revelación del griego, hebreo, arameo, chino, inglés, español, alemán, todas esas cosas que vienen, que son terrenales. Pero la pregunta que nos podríamos hacer en esta tarde es, ¿cuánto ha subido el estándar de tu santificación? ¿Quién es el que te está ayudando para que cumplas con el requisito de mirar a Dios y poder llegar a tener tu corazón en paz y decir, cada día el hombre y la mujer que entró por esa puerta al día de ahora ha crecido en la santificación? ¿Cuántos de nosotros podemos recordar y decir, cuando entré era un impío, era un mundano, traía mucha suciedad en mi mente, en mi corazón, en mis hábitos, en mis palabras, traía mucha suciedad, pero al día de ahora creo que he erradicado de mi vida un 50% de esa inmundicia que no le agrada a Dios? ¿O será que tal vez lo metimos en una bodega dentro del corazón y cuando es necesario sacarlo, lo sacamos? Y se nos olvida que el Dios que le servimos es un Dios santo y que nos mira y que nos observa a través de la santidad. Y aunque vengamos hermano, y nos hagamos pedazos aquí en el púlpito, al ojo de Jehová, dice, toda esta semana estuviste caminando en impureza. Pero el domingo te presentas delante de una congregación para presentarte como que has caminado en santidad toda la semana. Porque como ministros, mire, esta carta la está trayendo un hombre que sirvió a Dios de una manera bien poderosa, y este hombre no se oculta detrás del ministerio para decir que ya la ganó. Este hombre se está exponiendo, de acuerdo a la Escritura, a que sea reprochado, aún haciendo el tipo de milagros que el Espíritu Santo le permitía, aún con la revelación que le había sido dada del cielo, aún con toda la energía que mostraba para servir a Dios, aún exponiendo su vida día a día con total de que el evangelio no se detuviera, aún teniendo la capacidad que estando encerrado en una cárcel tuviera la habilidad y el anhelo de formar un liderazgo, de mirar ministros que siguieran llevando el evangelio, aún a pesar de que él estaba encarcelado. Cualquiera pudiera haber usado la cárcel para haber dicho, pues tengo la libertad, Dios no me ha escuchado, no me ha sacado, aquí está encarcelado cuanto hombre inmundo, y yo me tengo que hacer como uno de ellos para sobrevivir dentro de la cárcel. Mas sin embargo, él le manda el mensaje y dice, hay que vivir en santidad. O sea que Dios no permite que las circunstancias desacrediten o erradiquen la santidad o la consagración en un hombre o en una mujer de Dios. Si fuera por temporadas, hermano, este hombre dijera, cuando venga el próximo año nos santificamos todos. ¿Estamos ahí?
Cuando hablamos de la santificación, nos expone a cada uno de nosotros a reconocer que en alguna manera hemos ofendido a Dios. Cuando hablamos de la santidad y la santificación, nos expone a cada uno de nosotros a reconocer y muchas veces humillarnos y decir que tan lejos estoy de la santificación. Qué difícil es poder presentar una vida de lunes a domingo, 24 horas al día, y decir libremente, mi vida está en santificación, o mi vida está en santidad, o yo vivo en santidad, o yo vivo consagrado para Dios. A manera que los años van pasando, que las generaciones van y vienen, para el hombre de Dios se le va a volver más difícil vivir para Dios, consagrarse y vivir en santidad para Dios. Porque cada vez la santidad y la santificación va teniendo menos relevancia, menos importancia, y claro, se le da una importancia muy ligera, donde el mensaje de la santidad y de la consagración y de la santificación casi no podemos decir que ha sido erradicado de los púlpitos, pero en una gran manera casi no se enseña, o se enseña muy poco, o si se enseña mucho se practica muy poco, porque usamos la santificación como una silla donde nosotros nos sentamos como juez y empezamos a decir, este sí se mira santo, aquel no se mira tan santo, aquel se mira que está siendo santificado, aquel se mira que no tanto está siendo santificado. Pero la palabra de Dios nos expone, y eso es lo que está haciendo el libro de Romanos, que nos expone a cada uno de nosotros a reconocer que a través de traer la palabra justicia, santidad, santificación, nos quedamos todos expuestos a la misericordia de Dios. Quedamos todos expuestos a pedir ayuda al Espíritu Santo para poder un día alcanzar y poder decir, estoy viviendo en realidad una vida agradable a Dios. Porque fuera de la santidad, fuera de la santificación, fuera de la consagración, es muy dudoso que nosotros estemos agradando a Dios con nuestra manera de vivir. Cuando hablamos de la santificación, de la santidad, de la consagración, las obras quedan lejos de eso, porque no vamos a hacer, no dice la Escritura, el que hace más obras mirará al Señor. El que hace más obras tendrá un asiento allá donde se va a sentar próximo al Señor. No dice nada de eso. Entonces, cuando hablamos de la santidad, consagración o santificación, deja al hombre fuera con todo y sus obras y lo pone en un plano donde el hombre está literalmente dependiendo de la misericordia de Dios. Seguimos. Porque dice la Escritura, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. El gran problema del hombre cuando acepta a Cristo es que no se da cuenta que ese hombre ha sido liberado del pecado para la justicia. Entonces el hombre queda libre de la ley del pecado, pero se vuelve un esclavo o un siervo de Dios para no volverse reo del pecado que ha sido liberado. Pero el problema es que a través de los años, mi amado hermano, gente que va y viene, se le olvida que hay un Dios grande, santo y poderoso que hay que servir. Se le sirve a Él. Se le sirve. Pero el servicio que Él espera de cada uno de nosotros es en santidad y es en justicia. Dice el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire si no somos convenencieros nosotros. Cuando éramos perversos en el mundo, hermano, no importaba que nuestro cuerpo se desgastara con total de practicar un pecado, un vicio, un desorden, nosotros nos entregábamos el 100%
al pecado que fuera. No nos importaban los consejos, no nos importaba, hermano, que la policía nos fuera a agarrar, no nos importaba que la misma muerte nos viniera a alcanzar a través de practicar el pecado. No nos importaba absolutamente nada. Su mamá, su esposa, sus hijos se podían poner de rodillas y pedirle que no practicara el vicio que practicábamos allá afuera en el mundo, y nosotros no les obedecíamos. Teníamos este cuerpo entregado a lo que era el placer del pecado. Lo teníamos entregado, no entendíamos razón, no entendíamos lágrimas, no entendíamos absolutamente nada que nos detuviera y nos apartara del placer del pecado. El gran problema es que venimos al camino de Cristo y muchas veces le dejamos de servir a Él por el consejo de alguien. Un consejo que no fue válido cuando servíamos al pecado, pero ahora que venimos a servir a Cristo, nos dice: mira, no te desgastes mucho para Dios. Y dice: bueno, tiene razón, vea. Pero cuando nos decían: mira, no manejes borracho, te puede matar tú o puede matar a alguien, ¿usted cree que le obedecíamos? No le obedecíamos nada. Uno decía: si el que se va a morir soy yo, pues vamos para allá. No obedecíamos consejo porque teníamos el cuerpo entregado al pecado y con eso servíamos la iniquidad y la inmundicia. Pero cuando Dios llama a su pueblo para servirle, que rápido nos convencen de los pensamientos que tenemos de servir a Dios. Qué débil se vuelve el cuerpo que un día fue fuerte para servir al pecado. Qué débil se vuelve ahora para servir a un Dios fuerte y temeroso. Qué dócil se vuelve el mismo cuerpo que sirvió al pecado. Qué dócil, qué frágil se vuelve. Porque a veces, tal vez usted no, pero algunos de nosotros, hermano, cuando se le acababa el dinero y se ponía medio agresivo, el mismo dueño donde había gastado el dinero lo sacaba a golpes. Y cuando recibía el cheque el siguiente viernes, ¿a dónde lo iban a encontrar? En la misma cantina. Y uno decía que a lo mejor me puse loco, pero me golpearon, ¿verdad? Y en el caminar con Cristo, tenemos la misma actitud, tenemos la misma perseverancia, tenemos el mismo ánimo, tenemos la misma fuerza, tenemos la misma decisión, tenemos el mismo coraje, tenemos la misma valentía de que el mismo cuerpo que sirvió un día al pecado ahora está llamado para servir a Cristo. Pero pareciera que hubo una metamorfosis donde ese cuerpo que era rudo, que era áspero, que sabía soportar, asimilar un golpe, ahora se ha vuelto bien frágil. Y es más fácil dejar de ser esclavo de Dios que dejar de ser esclavo del pecado. El mismo cuerpo, sirviendo a diferentes señor, pero con diferente decisión. Usted no tenía amigos para tomar, usted decía: yo voy a tomar yo solo, ¿qué importa que estén mis amigos o no? Yo voy a tomar yo solo. Pero ahora para servir a Dios, que dijera yo: ¿qué me importa si van conmigo a evangelizar o no? La palabra dice que yo salga a predicarle las almas. No.
el mismo cuerpo, diferente Señor, pero no actúa igual. Para un Señor éramos fieles, éramos fuertes, no nos ofendía nada, pero para el Señor que nos ha de juzgar un día, le presentamos todas las excusas del mundo. El mismo cuerpo, diferente Señor. Yo creo que Dios en la misericordia y en la eternidad de Él dijo, mira que sí le sabe servir a ese Señor de las tinieblas. Cuando lo pase aquí a mi reino, si así sirve a su Señor, no hombre, nos vamos a ganar Spring League. Y nos trae su reino. Y salimos allá afuera y nos tiemblan las piernitas para dar un tratado. Pero cuando andamos en la calle en otro lugar, hermano, aunque a veces nos tocaba aguantar, ¿verdad? Pero ahí estaba. Mismo cuerpo, sirviendo diferente Señor. Mismo cuerpo, buscando cómo ensuciarse más, y nos empeñábamos en ensuciarnos más, y entre más sucio era motivo de más orgullo. Y Dios toma ese cuerpo y dice, ahora necesito que así como buscabas cómo ensuciarte más y te gustaba y te disfrutabas y querías más, ahora tú eras el reflejo del Señor que servías. Ahora tienes que ser el reflejo del Señor que sirves. Entonces el Señor que sirves es santo y es puro. Entonces, así como amaste la suciedad en el mundo, ahora quiero que ames la santidad en el reino de Dios. Pero no nos gusta, porque muchas veces no es placentero, muchas veces no es aplaudido, muchas veces no es aparentemente relevante para nuestra vida. Que alguien nos preguntara allá afuera y dijera, ¿usted es cristiano? ¿Usted es hermano? Sí. Y no solamente eso, sino que busco la santidad porque mi Dios es santo. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que ninguno de nosotros se ha presentado de esa manera. Muy difícilmente, hermano. Aleluya. Que no eras tú aquel borracho que andaba por allá, sí era. Pero ahora le sirvo a un Señor que Él es santo. Y yo voy buscando esa santidad. Pocas veces, hermano. Con trabajo decimos a veces que somos cristianos. Mucho menos vamos a decir que estamos buscando la santidad y la consagración. Seguimos. Vamos calentando. Usted tranquilo, hermano. No puedo hablar muy recio porque estuvimos gritando este fin de semana. Así que usted tenga paciencia. Dice el versículo 19, miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Primero viene la santificación y después viene el servicio. Nosotros hacemos las cosas al revés. Nosotros empezamos a servir y después se nos olvida enseñar la primera parte, que era la santificación. Se nos olvida un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Que las cosas que vamos a hacer en este lugar requieren de santidad. Aparentemente para nosotros es pequeño, porque no le damos la importancia. Porque muchas veces como ministros y como siervos no nos atrevemos a preguntar al liderazgo, ¿cómo ha vivido esta semana? ¿Ha vivido en santidad? ¿Ha tratado de ser mejor, más santo que la semana pasada? ¿O ha sido
menos santo. Aleluya. Dios, aleluya, Señor Jesús. Porque la Escritura dice muy claro, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia o al reino de Dios o a Dios. Si el estándar para el liderazgo y para el ministro fuera la santidad antes de servir, la pensaríamos, yo la pensaría. Si ese fuera el estándar, vamos a cantar unos coritos y nos vamos. Porque esta semana yo no viví en santidad. Esa sería la verdad. De acuerdo a la Escritura. Pero como nadie sale y exteriormente la gente dice, mira, ese hombre es santo, mira cómo se viste. Entonces aplico y estoy calificado para predicar. Pero eso es para las personas. Pero el dueño de la obra está diciendo, está engañando a la congregación. Pero allá no lo engañamos. Allá no lo engañamos. Aleluya, Dios. Gracias, Señor. Puedo estar cerca de la Biblia, puedo estar cerca del púlpito, pero la santidad que se requiere, puedo estar lejos. Porque me empiezo a medir a la altura de otros pastores y decir, bueno, al menos no hago lo que aquel hace. ¿Y quién me dijo a mí que él es mi estándar? Nadie me dijo. La Escritura dice que el estándar de cada uno de nosotros, comenzando de los ministros, de los pastores, está ahí arriba. Y está escrito. Nomás que nosotros somos convenencieros. Las prácticas que hacíamos en el mundo, usted decía, no hombre, si este toma 10 cervezas, yo me voy a tomar 12. Porque ese era nuestro estándar. Ese era. Pero en la iglesia no es así. Y si nosotros trajéramos nuestra santidad y santificación y la midiéramos a la luz de la palabra, sacaríamos un 10. Porque si no sacaríamos un 10, eso nos elimina a cada uno de servir a Dios. Dios, aleluya. Como que estos mensajes son de esos que traen como espina, ¿verdad? Son de los que traen así como incomodidad, como que predica a las ovejas, pero no te prediques del ministro, ¿verdad? Eso es fácil. ¿Usted cree que este mensaje no se puede voltear y solamente predicárselo a usted? Cualquiera con astucia lo cambia y solamente se lo predica para la oveja. No, eso es errado. Porque la misma Escritura dice, tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Gracias, Señor. Tú que dices de no hurtar, hurtas. Viene para acá primero. Y después va para allá. Todo juicio, todo arreglo que Dios va a hacer, comienza con el liderazgo. Si mi pueblo, si los sacerdotes se humillaran. Aleluya. No comienza. No comienza de la silla para acá, comienza de aquí para allá. Y si el estándar de cada ministro que predica la palabra, yo decía allá entre los varones, a veces invitamos personas por el don que tienen. Pero ¿qué tal si como pastores le dijéramos cuál es tu vida de santidad para que ministres aquí? Lo traemos por el don y por la fama que tiene, pero no lo traemos por una vida de santidad. Y como nosotros también queremos ser famosos, entonces traemos al famoso para ser famosos como él. Pero no lo traemos por la santidad que vive. Estamos ahí. Va a poner más áspero, pero estamos yendo despacio para que no piense que esto va a ser, no le entendí. No, yo creo que con la ayuda de Dios nos vamos a entender.
Porque cuando el ministro se somete y reconoce que quiere mejorar en la santificación, entonces va a tener la libertad de pedir a los líderes que se santifiquen. Pero si la inmundicia es mi estándar de vida, ¿usted cree que va a tener la capacidad de pedir santidad en el liderazgo? Santo el Señor. No. Lo podría pedir, pero sería hipocresía. Santo es Dios. Porque el versículo 20 dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. O sea, no conocías la ley, no conocías nada que te acusara, eras libre. Mas sin embargo, practicabas el pecado. Pero, dice el 21, una pregunta. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Sabe cuál es el gran problema? Que se nos ha olvidado la vergüenza del pecado y hemos usado esto para hablar más de las maldades que hacíamos que de la santidad que Dios quiere. Nos hemos atrevido, en lugar de que lo que hicimos nos cause vergüenza, lo hemos anunciado en lugar de anunciar la palabra de Dios. Santo el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Entonces la gente dice, qué fácil el evangelio. Siempre está hablando de lo que hizo allá afuera, pero nunca dice de lo que hay que hacer aquí adentro. Y aquí adentro hay que hacer muchas cosas. Aleluya. Muchas cosas que a veces los 7 días a la semana no nos alcanzan. Dice, pero qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Aquella vida oscura nos dejó muchos frutos. Porque a veces las queremos reprender y decir el enemigo o el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero hay consecuencias que a veces tenemos que vivir a causa de una vida desordenada. Estamos ahí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la escritura, ahí mismo en el 21, porque el fin de ellas es muerte. O sea, los frutos las semillas y los frutos que se recogieron en el mundo, el fin de ellos es muerte. Es muerte. Santo el Señor, aleluya. Es muerte, hermano. De los frutos que se practicaron. Pero miren lo que dice ahora en el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que la santificación es un fruto. Y si es un fruto, antes de que fuera un fruto tuvo que haber sido ¿qué? De acuerdo a la naturaleza o de acuerdo a la agricultura, antes de haber sido un fruto tuvo que haber sido ¿qué? Una semilla. Y si la semilla es la palabra de Dios y no se ha logrado por muchos años la santificación, ¿qué quiere decir? La semilla es buena, cayó en mala tierra. Santo eres Dios, aleluya. Ahora sí que vamos de enfrente para atrás, ¿verdad? Y vamos a regresar. Está diciendo que la santificación es un fruto. ¿Por qué razón, mi amado hermano? Cada vez
cada vez que se enseña, cada vez que se predica, cada vez que se instruye, son semillas que van cayendo en su corazón, en su vida, que tienen que ser recibidas, y de acuerdo como usted las reciba, van a dar un fruto, y ese fruto lo va acercando cada día más a la santificación. El problema es que cuando el oído del hombre se acostumbra a la enseñanza y a la predicación y solamente lo ve como una costumbre y no lo ve como una semilla enviada del cielo por medio del Espíritu Santo para que caiga en su tierra, hermano, y que esa semilla lo corte y lo corte y lo corte y lo corte de todas las malas prácticas del pecado, a fin de que tenga la libertad de poder caminar hacia la santificación que Dios quiere. Es a través de la semilla de la palabra. Por eso cada hombre y cada mujer que quiere vivir en santidad y tener una vida agradable delante de Dios, no es lo que el hombre le imponga y le diga así tiene que ser. Sí estamos para llevar un orden y para enseñar lo que la palabra dice, pero es mejor que la palabra haga el cambio en su vida y no que venga por ley de hombre. Porque el efecto y el poder que tiene la palabra cuando cae en tierra fértil produce algo que el hombre mira el pecado y dice, no es lo que ha sido sembrado en mí. Lo que ha sido sembrado en mí ha sido palabra de Dios, por lo cual y la palabra de Dios dice es la santa palabra de Dios, y lo que va a producir son frutos santos para justicia de Dios. Entonces nos encontramos con el dilema que muchas veces, de acuerdo al estándar del hombre, no somos santos. Y nos encontramos con un peor dilema, que miramos la Escritura y nos damos cuenta que no somos santos. Entonces la gente se da por vencida y dice, entonces ¿para qué? ¿A quién soy santo? Y los que creen que son santos son más inmundos que los que nunca han escuchado una palabra de Dios. Entonces entra la confusión y uno dice, bueno, yo veo al de corbata predicando, pero es más inmundo que ni mis amigos que tengo allá afuera. Pero juzga a las personas y califica a quién es santo y no de acuerdo al estándar mío. Pero el estándar de Dios es que Él espera que de lo que Él ha sembrado haya fruto. Por eso es deber de cada ministro, de cada hombre y mujer que predica la palabra, es hablar la verdad, ni más ni menos, la verdad. Ni más ni menos, porque el que va a recibir el fruto no soy yo, el que va a venir a ver su cosecha es Él. Es Él, no es para nosotros. Mire, porque el ministro muchas veces arremete en contra de la oveja porque le dicen tu iglesia es liberal. A mí nadie me dice que mi iglesia es liberal. Es a meter 5,000 disciplinas. El fruto no es para mí. El fruto es para Dios. El deber de nosotros es enseñar y predicar y tener la iglesia en el orden que dice la palabra. Porque creemos que el fruto es para nosotros. El fruto no es para nosotros. El fruto que Dios va a buscar, ¿sabe qué lo busca? Porque es de Él. Y Él lo va a buscar en santidad. Entonces cuando Él venga, así como le pasó a la higuera, y busque en su vida frutos de santidad y no los encuentre, ese va a ser problema suyo con Él. Por eso tuve que haber comenzado conmigo primero. Porque si aquí se predica la verdad
y pasan años, cuando Él venga a recoger esos frutos, ya no va a ser mi problema. Ahora diga, estaba bonito cuando me estaba atacando, ¿verdad? Hasta ahí iba bien la prédica, ¿verdad? Santo eres Dios. Porque el que predica y el que enseña va a dar cuentas que qué enseñó y qué predicó. Así Y es. si ha encontrado falto, eso va a ser allá, entre Dios. Así es. Pero el pueblo que escuchó verdad y no dio esos frutos que Él espera, entonces el problema va a ser del pueblo. Así es, Señor, aleluya. Aleluya. Mire, si usted cree que esto está fuerte, ahí están los varones. Eso estaba tenso. Yo estaba calladito. Si usted cree que esto está fuerte, ahí están ellos. Eso para arrancar tuvo serio. La manera que el Espíritu Santo fue trayendo y fue fluyendo fue que las cosas fueron ahí. Aleluya. Santo eres, Señor, aleluya. Porque yo le pedí a Dios otro tema, le digo, Señor, vea qué tema. Santificación. Ya lo miramos como varones y eso estuvo recio. Ahora lo miramos como iglesia. Como iglesia. Aleluya. Ayer terminamos la enseñanza con la pureza. Cómo vivir puros para Dios. Porque menos de eso no es aceptable para Dios. Aleluya. Aleluya. Seguimos. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si usted no tiene planes de ir al cielo, usted viva como quiera. Si usted no tiene planes de ir al cielo, usted es libre de vivir o escuchar este mensaje y decir, bueno, si él quiere vivir en santidad, porque que él lo busque. Santo, Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Usted cree que es cualquier cosa la vida eterna? ¿Usted cree que es cualquier especial allá en el Walmart, donde sea que la vida eterna? Eso va a ser un privilegio que nuestro Señor Jesucristo en la cruz dio para cada uno de nosotros, que cuando partamos de este mundo nos sea dada la vida eterna. Dios. Pero no va a ser para la gente que deshonró la palabra de Dios, que deshonró el sacrificio de Dios, que deshonró la pureza de la sangre de Cristo. No, hermano. Santo. No. Entonces cuando la gente dice, yo quiero ir para el cielo, y se le predica la verdad, entre el cielo y la verdad hay algo que se llama el fruto de la santificación, y usted vive para Dios. Entonces el que viene por la cosecha, el que viene por el fruto de santificación, es el que le va a decir, porque ya se le predicó la palabra de verdad, él le va a decir, esto no me gusta, esto sí me gusta. Él viene a podar. El trato ya se vuelve personal. Aleluya. Primero es congregacional, después se vuelve personal. Amén, amén. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Y el Espíritu Santo viene y le dice, esto ya no me gusta que lo hagas. Esto ya no me gusta que lo digas. Esto ya no me gusta que lo veas. Esto ya no me gusta que lo oigas. Eso quiere decir que Él nos está preparando para ir, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, preparar la novia para la venida del novio. Amén, amén, aleluya. Por eso él viene y corrige, Él viene y corrige. Lo único que nosotros hacemos es tratar con la ayuda del Espíritu Santo, decir lo que Él quiere,
Pero el que viene a ver la cosecha, el fruto, es Dios. Y Él viene y redarguye su corazón. Gloria a Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis hay un versículo que no se cumpla en nosotros, donde dice el que se quiera, como quien dice, vivir en inmundicia, que vive inmundo más. Y el que se quiera santificar, esa parte que sí se cumple en nosotros, que se santifique más. O sea, nos pone a nosotros, perdón, Santo eres Dios. nos pone a nosotros en que no eres tan santo para juzgar a otro. Porque la Escritura dice, si te santificas, santifícate más. O sea, no dice, mira, ya llegaste a lo máximo. No, si te crees, y yo también, si me creo que estoy tratando de buscar esa santidad y esa consagración, tengo que buscar la manera de cómo hacerlo más. Aleluya. Para que en lugar de juzgar a otro, me preocupe de que mi vida se desarrolle en más santidad. Aleluya. Santo. Porque el problema está que cuando yo creo que he alcanzado la santidad plena, entonces le digo, Señor, me da una chancita en ese trono, ¿verdad? Vamos a empezar a juzgar. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios no necesita ayuda de nadie. Gloria a Dios. Él no es como la Corte Suprema que ponen, creo que son 9 jueces. Santo. Él no necesita 9 jueces allá arriba, Él es el juez justo. Aleluya. Sí. Y tiene su testigo fiel y tiene el paracleto divino en las cortes celestiales. Y está el acusador. Aleluya. Por eso dice la Escritura que Él se avergüence cuando nos venga a acusar. Porque entre más busquemos la santidad y dar fruto de santificación, más se va a avergonzar el enemigo cuando lo quiera acusar allá arriba. Más se va a avergonzar. Pero imagínese si el acusador todavía lo está acusando de las cosas que usted hacía cuando en aquellos años conoció de Dios. Y ahora estamos en el 2020 y sigue con las mismas acusaciones. Santo. Ya ni pelea, hermano, nomás lleva, ¿verdad? Todavía sigue con el mismo pecado. Todavía sigue con ahí. Aleluya. En pocas palabras, ya tiene el caso ganado. Pero la Escritura dice, hay que vivir de una manera que cuando Él venga a acusarnos, que Él se avergüence. Que Dios le pueda decir, no, esa era la acusación que tú traes, esa era hace 10 años atrás. Ya no es esa misma persona. Gloria a Dios. Acuérdese de los discípulos, cuando los religiosos dijeron que no eran ellos los del vulgo, eran, bien has dicho, porque a veces hay que corregir a la gente. ¿Que no eras tú aquel? Sí, era hecho. Tranquilo, no soy, era. Tranquilo, no me ponga más de la cuenta. Era. Sí, hermano, a veces hay que, hermano, porque usted dice, no, es que siempre dicen que soy. No, tranquilo, era. Ya, era. Porque hay una palabra que entra, que me enseña y demanda que dé fruto. Si es que quiero ir al cielo. Si es que no quiero ir al cielo, usted escucha el mensaje, usted lo olvida, dice, ¿y qué predicaron el domingo? ¿Quién sabe? Sería medio bravo, ¿verdad? Pero igual, ¿quién sabe qué? Era lo único que nos acordamos. Santo eres, Señor. Pero cuando a usted le interesa ir al cielo, usted dice, esa palabra es para mí. Aleluya. Todavía hay cosas que necesito cambiar. Señor. Gloria a Dios. Si la muerte me alcanza ahora, que Dios encuentre un fruto de santificación en mí. Santo. Cuando estamos hablando en serio que queremos ir al cielo, pero cuando estamos amando esta tierra más que el cielo, hermano, Santo eres, Señor. Aleluya. no pensamos ir para allá arriba. Por eso es que vivimos de la manera que el mundo vive y agarramos las cosas que el mundo tiene. Porque es aquí donde queremos estar. El problema es que no somos eternos aquí en la tierra. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Aleluya, Santo. Si Dios hubiera dicho, mira, vas a ser eterno en la tierra, hermano,
compre toda la tierra que pueda, todas las casas, porque vas a vivir aquí una eternidad. Pero la palabra me enseña que hay que ser tesoros en el cielo. Aleluya, santo. Allá está la garantía, no aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nos deja la alternativa, porque nosotros somos bien convenencieros. El que no viene a la iglesia le aplicamos el próximo versículo. Santo. Ah, con ese evangelizamos. ¿Ve? La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Santo, Señor aleluya. nuestro. Pecador al infierno. Y la palabra no se voltea y nos mira a nosotros, Santo eres Dios, aleluya. evangélico, y no ha dado ni un fruto de santidad, al infierno también. No, es que somos buenos, salimos a evangelizar, ve, ahí sacamos, porque está escrito que solo una vez muere el hombre y después el juicio. El problema es que si no vivimos para Dios, ahí vamos también. Ay, santo. Y después nos va a decir que no eras tú el que me llevaste los tratados, porque también me hice caso. Pásale a la fila. Hay un solo estándar y Dios no lo cambia por nadie. Ya lo dije la otra vez. Aleluya. Él ya lo bajó una vez y no lo tiene que hacer otra vez más. Cuando fue a la cruz, cuando se humilló, se hizo hombre y sirvió. Ya no lo tiene que hacer más. No lo tuvo que haber hecho la primera vez, solamente lo hizo porque nos ama. Esa es la única razón. Y no quiere que nadie se pierda. Pero después de eso, Él lo que espera son frutos de santificación. Al mundo y a las tinieblas, muchos de nosotros, y allá dimos fruto. Hay algunas famitas allá afuera, hermano. Santo, Señor, aleluya. Pero aquí sirviendo a Dios, a veces nos ha costado ganarnos esa famita de como éramos bravos allá, ahora que seamos bravos en la obra de Dios. Aleluya. Pablo era bravo, hermano. Iba siguiendo a los cristianos, los sacaba de las calles, era bravo. Y hacía las cosas legales y bravo. Ahora sí que iba armado, vean. Y cuando se convirtió a Cristo, que lo agarra, ese mismo cuerpo que usó para perseguir la iglesia, porque es el que está trayendo esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, ese mismo cuerpo ahora tuvo que ser azotado, apedreado, golpeado, expulsado, difamado. El mismo cuerpo, diferente Señor, diferente fruto. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora la pregunta para nosotros es esta, ya para terminar. ¿Dónde dimos más fruto? ¿O dónde seguimos dando más fruto? Santo. ¿Al Señor de las tinieblas o al Señor de la luz admirable? No hay más. Yo quisiera decirle, vean, como dicen otros, vean, con 4 de esto y 5 de lo otro, van para afuera. No. Santo el Señor, aleluya. ¿Sabe por qué no aplica eso? ¿Por qué no aplica eso? Porque entonces hiciéramos ver más bueno a Satanás, que si no lo reprenda, que a Dios. Por eso no funciona eso. Eso es una gran mentira. 3 de esto y 4 de lo otro y van para afuera. Jamás. ¿Cómo vamos a exponer a Dios a menosprecio, haciéndolo ver que el Dios de este mundo, que si no lo reprenda, es más bueno que Dios? Jamás. Santo el Señor, aleluya. Eso no funciona. Eso no es así. Y no tiene que ser así. Gloria a Dios, aleluya. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde hemos dado más fruto? ¿Cuando estábamos afuera o cuando estamos adentro? Santo Señor, aleluya. No por beneficio propio, sino el que viene por la cosecha, el que viene por su iglesia, viene a buscar una iglesia santa, viviendo y buscando la santificación.
Ese es el fruto que Él viene a buscar. El que tiene el sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Cada uno, hermano. No crea que esto es de aquí para allá, no, hermano, créame. Créame que el que sabe esto, primero el que tiembla, el que está aquí, porque va a ser juzgado en otro estándar. Porque no hay excusa de decir yo no sabía. No, tú enseñaste, tú predicaste, de tu misma boca salió Gracias, Señor. Aleluya. lo que no cumpliste. Gracias, Señor. Porque el libro de Romanos pone a todos, eso es lo que dice el libro de Romanos, a todos los puso en el mismo nivel para que todos clamáramos a la misericordia de Dios. Amén. Eso es el libro de Romanos. Trayendo al rico, al pobre, al esclavo, al libre, a todos los puso en el mismo nivel. Aleluya. Ese es el centro de este libro de Romanos. Claro, no lo podemos ver todo en este día, pero ese es el centro, traer todos al mismo nivel en cuestión de que necesitamos de Dios. Amén. Eso es. A partir de ahí se desarrolla lo que es el libro de Romanos. Santo. Todo mundo, no importando quién sea, necesitando de Dios. Aleluya. Pero como les digo, a veces interpretamos mal este libro y nomás predicamos de aquí para allá. Y se nos olvida que esto no es de aquí para allá. Esto es de Gracias, allá Señor. para acá va. Amén, amén. Aleluya. Todo. Corbata, sin corbata, como sea, en tenis, zapatos, lo que sea. Todo. Gracias, Señor. Aleluya. Todos. Puestos de pie, hermano. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Todos estamos en esto mismo, hermanos. Aquí no se escapa nadie. Los mismos frutos de santidad que viene por usted es lo mismo que Él espera de nosotros. Que tengo 15, 20, 30, esos mismos frutos. Es más, entre más años pasan, más frutos tenemos que dar. Si Cristo viniera ahora, ¿qué fruto cree que Él va a encontrar en nosotros? Porque Él puede venir en cualquier hora. Eso es lo maravilloso de esto. Y eso nos quita la confianza a nosotros. Si Él dijera, mire, si Él le hubiera dicho en el 2030, yo vengo, yo creo que mi iglesia hubiera. En el 2029 se abrirían todas las iglesias porque Cristo viene en el 2030. Esa es la naturaleza del hombre. Por eso digo, no le voy a decir cuándo vengo. Pero el que vengo, pero no sé qué, no, Él no dijo el día. Porque el día que Él venga, Él quiere encontrar el fruto que Él espera. Y si Él viene el día de ahora, ¿con qué fruto le vamos a encontrar? ¿Sabe que cuando Jesús llegaba a una ciudad, no le sacaban el fruto, le sacaban los enfermos para que los sanara? Pero no le sacaban fruto, le sacaban los enfermos. Los lunáticos, de todo le sacaban, menos el fruto. Nadie le dijo, mira Señor, vea, te traigo aquí, mira. No. ¿Por qué? Porque ese es el privilegio de la iglesia, que en lugar de esperarlo en enfermedad, lo esperemos en santidad. Y la palabra no registra que ninguna ciudad lo esperaba en santidad. Lo esperaban con lo peor, con el leproso, el paralítico, el ciego, todo eso lo esperaban. Menos con fruto. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos, esperar a nuestro Dios, pero con frutos. Si usted se quiere dejar quitar ese privilegio, eso. Si yo me lo quiero dejar quitar, ese es el problema mío. Pero la palabra me enseña que cuando Él venga, Él quiere encontrar fruto que la tierra no le pudo dar.
Por eso dice, la carne no puede ni quiere agradarle. Porque el fruto que esto puede dar es muy pequeño para lo que Él quiere. Y se llama santidad, se llama santificación. Apartados, viviendo para Dios con un propósito. Porque hay gente que dice que es santa, pero nunca hace nada para Dios. La santidad es apartarse y vivir con un propósito para Dios.